televisión, pero hoy se celebra el Día Mundial del Radioaficionado. Y para hablar de radioafición tenemos yo creo que a dos históricos de este apasionante mundo en la isla de Lanzarote. Tenemos a Rafael González y a Juan Parrilla. Digo histórico, no es que le llame que es de muchos años, pero que ustedes sí llevan muchos años de la radioafición, ¿no? Es un término, ¿no? que aquí tenemos unos aparatitos que ustedes nos acaban de traer un poco para hacernos una idea, pero vamos a empezar contigo, Rafael. ¿Cómo te iniciaste en el tema del mundo de la radioaficionado? Bueno, prácticamente desde que estaba estudiando, haciendo el bachillerato allá en Las Palmas, en la Universidad Laboral, pues nos hacíamos las excursiones a las famosas ferias del Atlántico que se celebraban, y siempre ahí la Unión de Radioaficionados de Las Palmas tenía ahí montado un stand y me llamaba la atención, la verdad, y cuando iba allí al stand me encontraba a la gente, escuchaba a la gente de Lanzarote hablando, pues eso era más histórico, claro, de gente ya que ya incluso ha fallecido aquí en Lanzarote, que estaban ahí en sus rueditas en la radio y tal, y me llamaba la atención. Yo creo que fue también por el hecho de estar fuera de la isla y demás, el que me inició en el tema y la verdad que me encantaba y tal, y bueno, pues empecé desde esa época prácticamente. ¿Y en su caso, Juan? Bueno, en mi caso es un poco, resulta que yo soy profesionalmente radiotelegrafista, ¿no? Entonces dejé de navegar y me gustaba las comunicaciones, entonces digo, ya que no viene Mahoma a la montaña viene a... entonces me hice radioaficionado. Y entonces, pues a raíz de ahí, pues he continuado con las comunicaciones, que es lo que me gustaba. Así. Claro, estaba hablando para que la gente se haga una idea, estamos hablando de algo que a lo mejor hoy día no tiene el mismo significado que antes, ¿no? Antes el tema de las comunicaciones, primero no teníamos un teléfono móvil, bueno, ni un teléfono móvil, ni un teléfono como mucha gente ni tenía teléfonos en sus casas. Y la comunicación era algo pues de otra época, ¿no? Es decir, el radioaficionado podría ser pero todavía tiene vigencia, ¿no? Hablamos de un sistema que todavía en el mundo se sigue usando. ¿Por qué se sigue usando y para qué se sigue usando? Bueno, se sigue usando como un hobby que es, pero también es verdad que prácticamente pues es un sistema clásico de las comunicaciones, que aunque es verdad que han salido nuevos sistemas de comunicaciones pues digitales y demás, la telefonía móvil, el tetraport de la policía, todos los sistemas de comunicaciones y de tal, pero sí es verdad que los sistemas clásicos siguen ahí porque hemos tenido algún problema con problemas de telefónica, problemas de enlaces digitales, y entonces pues hay momentos donde la radio clásica pues es necesaria, o sea, y simplemente pues eso, con un equipo y una antena que fabricamos con algo casi casero, ¿no? Una radio y una batería, un coche y un cable, una línea de tender, pues montas una antena de un dipolo y demás y quedas llegando a cualquier sitio, ¿no? Que de hecho ya han ocurrido casos así que han tenido que recurrir ahí. Porque claro, por ejemplo, me hablabas de tu trabajo en la radio mercante. Sí, la radio mercante, sí. Que hablamos que es de radiotelegrafista. Exacto. Que eso, para que la gente lo sepa, que ya hoy día el radiotelegrafista no existe. Sí. No existe como Pero tal. Cuando hablamos de radiotelegrafista, sí. ¿Qué es? Bueno, en los barcos como antiguamente llevaba una estación de radio que era operada por un radiotelegrafista. Pero después en la cosa de la radioafición es una red, diríamos, mundial, que he leído en algún sitio que no hay ningún país en la Tierra que pueda permitirse el lujo de tener una red como pueden ser los radioaficionados, para comunicarse con menos, más barato y más fácil, porque los radioaficionados somos altruistas, ¿no? Entonces, en cualquier momento, cualquier catástrofe, cualquier cosa, pues tiran de nosotros porque podemos asegurar unas comunicaciones sin necesidad de grandes... bueno, en un terremoto, por ejemplo, que se van todos los medios, o que un satélite se rompe, nosotros, los radioaficionados mundiales, pueden asegurar una comunicación cuando todo está destruido, porque es fácil nosotros podemos ingeniárnosla para, con una batería, como decía Rafael, y un trozo de hilo. Pero para que la gente se haga una idea, porque por ejemplo nosotros estamos acostumbrados, se nos cae el móvil porque hay satélites, se nos cae la tele porque hay satélites,
¿qué hace para que un radioaficionado pueda hablar con alguien que está ahora mismo en China? ¿Qué sistema puede...? Porque es onda corta, creo, ¿no? Que se llama, ¿no? Un poco para ver si se puede explicar por qué se puede comunicar con un radioaficionado con otros países sin necesidad de satélites o de una línea telefónica. Sí, bueno, nosotros utilizamos efectivamente HF, que se llama High Frequency, y utilizamos muchas frecuencias, de diferentes frecuencias, diríamos. Una de ellas es la HF, es capaz de, a través, técnicamente hablando de capas ionosféricas y tal, nuestras transmisiones, a pesar de que sean de pequeña potencia, le dan la vuelta a la, diríamos, a la esfera terrestre y podemos comunicarnos con cualquier país y situación en la Tierra. Para eso, claro, los radioaficionados tenemos, diríamos, posibilidad de utilizar un aparato que, aún no teniendo mucha potencia, también está esto un poco condicionado por las condiciones de propagación. Nosotros, esta red nuestra, en este momento hay miles y miles de radioaficionados que están oyendo. Ahora mismo, en este instante, hay radioaficionados en todo el mundo que podemos comunicarnos. Tenemos unas llamadas que se llama un CQ, hacer una llamada, y entonces cualquier persona puede comunicar y transmitir unas noticias o transmitir. Entre nosotros, la mayoría que hacemos es intercambiar datos técnicos de meteorología. Está prohibido la cosa política, religiosa y tal, pero tenemos un slang, o sea, un lenguaje que nos entendemos perfectamente, ¿no? Y después también, por ejemplo, Rafael tiene una anécdota muy buena de la utilidad en plan servicio público, ¿no? Claro, porque usted además es director de la red de emergencia de radio de Lanzarote, que eso es para lo que hablaba. Si en un momento dado caen todos los sistemas de comunicación y es necesario que una ambulancia se conecte con un hospital o el hospital con el ejército, pueden entrar ustedes ahí, ¿no? Correcto, sí, bueno, de hecho nosotros es una red estatal que se llama la Red de Emergencia de Radio a nivel nacional, y que nosotros somos, pues, en cualquier momento llamados a través de las delegaciones de los gobiernos y estamos bueno, de hecho participamos normalmente en los canasar que se suelen hacer aquí en Lanzarote, en los simulacros y demás, y efectivamente pues estamos para cuando se cae cualquier tema por ahí, pues estamos, ya nosotros tenemos un despliegue, pues bien a través de aquí, yo soy coordinador en la isla, pero vamos, hay un organigrama todo a nivel de la comunidad autónoma y a nivel nacional, y entonces pues cualquier problema que haya pues tal, pues ahí estamos los radioaficionados, ¿no? De hecho, ya te digo, yo en el 81 creo que fue, cuando tuve que hacer un enlace ahí prácticamente para Lanzarote, bueno, una llamada general que escuché pues a las 7 de la mañana, CQ Lanzarote, Ecolima 2 Alfa, uno de Liberia. Yo no había hecho ese contacto y digo, bueno, pues esto es un DX, pues un DX es pues aquellos contactos que más imposibilitan o que más cuesta hacer y demás, pues bien sea por distancia o por dificultad. Y efectivamente pues era para alguien que fue en la época de Liberia, abajo en Monrovia, cuando fue lo del golpe, que no tenían, estaban incomunicados, no tenían ni luz, ni teléfono, ni nada, y a través estaban saliendo ahí desde la embajada pues con un pequeño aparato conectado a la batería del coche y utilizando una línea de tender, y con eso estaban llamando, haciendo una llamada de emergencia, y en este caso le contesté, pues casualmente estaban a esa hora que salía a trabajar y tal, y estaba ahí y le contesté, la verdad que pues bueno, y así como esas muchas, yo que sé, pues, por ejemplo, en el año 78 creo que fue cuando las elecciones también se pasaron, nos requisó un compañero, el decano de radioaficionados aquí en la 8 en Francia, lo requisaron de la elección del gobierno para pasar los datos electorales a la delegación del gobierno en Las Palmas, porque efectivamente se había roto el cable aquí en la playa del Cable. Estábamos viendo antes unas imágenes de un encuentro que ustedes tuvieron hace unos años, antes de la pandemia, creo, ¿no? Porque hay un grupito aquí. ¿Cuánta gente hay, bueno, que ustedes tienen, ¿no? Gente. Sí, yo creo que ya deben rondar entre 60, 70 personas así. Son muchas, ¿no? Sí, para una isla pequeña. Claro, es que por eso a mí me gusta insistir en eso, ¿no? Que la gente a lo mejor que nos escucha, la gente joven, claro, nosotros estamos acostumbrados ahora mismo al tema del móvil, todo este, pero claro, hay
algo más, ¿no? Sí. Hay otra comunicación que es quizás más antigua, pero que sigue siendo vigente, es decir, que no se ha desbancado, porque aquí vienen móviles, vienen generaciones nuevas, pero por ejemplo la radioaficionado sigue siendo actual y de hecho se utiliza para muchísimo, a lo mejor en España no, pero en muchos países o contactos en África, Sudamérica, en países o en ciudades que están muy alejadas, el radioaficionado tiene una labor muy importante. Sí, y después es que la radioafición es un hobby que es muy amplio, ¿no? O sea, no es solo la comunicación en sí, sino pues es amplio bajo el punto de vista, por ejemplo, de investigación, mejorar las comunicaciones. De hecho, he leído en algún sitio que uno de los pilares que han desarrollado las comunicaciones se basan, por supuesto, en las universidades y tal, pero hay un gran porcentaje de que la radioafición ha ayudado, porque claro, una de las a pesar de que, por ejemplo, hay otro que es el colisionismo, porque se colisiona tener todos los países comunicaciones, pero vamos, tiene muchas vertientes la radioafición, y cada día, a pesar de las nuevas tecnologías, todavía sigue vigente, muy vigente, porque la radioafición es una alternativa. Cuando fallan las técnicas actuales, la radioafición sigue siendo un método de comunicación barato, fiable y que no cuesta, muy barato. Y democrático. Sí. Bueno, es que además este año la Unión Internacional de Radioaficionados, que engloba a más de 150 países, creo que hay más de 3 millones en todo el mundo de radioaficionados, el lema es seguridad humana para todos, precisamente lo que estábamos hablando. Claro, sí. Es decir, que ayuda para emergencia. Nosotros ahora vivimos en un mundo, por lo menos en España, que bueno, a lo mejor no lo notamos, pero hay muchísimas partes del mundo que una llamada puede salvar la vida de muchísimas personas. Eso es. Entonces ahí entra todo lo de los radioaficionados, ¿no? Sí. Aparte también, como decía, el coleccionismo, porque la idea de un radioaficionado es comunicar con todos los rincones del mundo. Además, de vez en cuando hay compañeros o radioaficionados que, por ejemplo, dicen, van a una isla perdida en medio de tal, y van ahí por la afición, ellos se pagan todo. Y para nosotros hay diplomas, y Rafael tiene aquí se logran unos diplomas de nivel local, nacional e internacional. Y hay verdaderos fenómenos en las comunicaciones. Nosotros hemos tenido, Rafael, ¿cómo era? Alfa 8, Alfa Kilo, que fue presidente del gobierno de Canarias. Sí, Fernando Fernández. Ese hombre es reconocido internacionalmente como uno de los mejores radioaficionados. No solo ya técnicamente, sino después bajo el punto de vista de tener diplomas, haber hablado con todo el mundo, con personalidades importantes. Bueno, nuestro rey emérito también el radioaficionado, el rey de Jordania. O sea, hay personajes importantes. Y Rafael, por ejemplo, estos días tiene una rutina de decir voy a conectarme en la radio, la rutina diaria, o no sé cómo lo hace en su caso. Bueno, pues sí, por las tardes, pues cuando estoy ahí en el cuarto de radio, pues enciendo los equipos y tal, y pongo los de VHF, que son aquí a nivel local, a nivel de las islas y demás, y siempre enciendo a ver cómo está la propagación, pues en la banda de 20 metros, que suele haber propagación y tal, y bueno, pues te escuchas, o sea, en cualquier hora te escuchas, si en una banda escuchas en otras bandas, y pues te hace presente ante la llamada, cualquier llamada, alguien que haga una llamada general, o estás interesado, escuchas a alguien, pues esperas y tal, y intentas entrar en el comunicado, y también un poco de FT8, que eso ya son radio digital, porque también es verdad que ya los radioaficionados pues hemos ido complementándonos también con el tema digital, ¿no? Y tenemos muchas modalidades ya con digitales, ¿no? Y bueno, la verdad que tiene un enganche terrible, o sea, me está pasando, se crea cierta adicción. Me recuerda a la época de estudiante que pues tenía la radio puesta en la mesa y al final acababa los viernes en la mesa noche.
porque bueno, la verdad que una vez que entramos en el tema no, es un enganche total. El tema. ¿Y en su caso, Juan, tiene así una rutina? Bueno, no exactamente, pero sí en el sentido, no lo hago diariamente, pero sí tengo una estación y de vez en cuando pues me pongo ahí a comunicar. Yo hago especialmente radiotelegrafía, ¿no? Radiotelegrafía, porque hay varias modalidades, telegrafía, como decía Rafael, estos digitales, medios digitales, incluso televisión de barrido lento, que hay aficionados, dentro de la afición hay gente que le gusta comunicarse a través de televisión. ¿Televisión es como si fuese una videollamada? Sí, o sea, hay unos equipos que en tiempo real, yo hablo, en lugar de hablar o comunicarnos por telegrafía o por telefonía, nos podemos ver. No a través de repetidores normales, sino a través de las ondas, ¿no? No tiene la misma facilidad que la televisión local, pero vamos, esa es una de las funciones. Yo, ya le digo, de vez en cuando, casi todos los días. Pero hablaba de radiotelegrafía, pero claro, el radiotelegrafista es con el sistema Morse, ¿no? Sí, claro. No sé si es el aparatito que trajo usted. Sí, he traído... Cójalo, este último, creo. La chicharra. Sí, esto es un manipulador. Cójalo. Sí, esto es un manipulador, diríamos, una cosa muy antigua. Así empezó la telegrafía. La telegrafía se basa en dos cosas, corriente o no corriente, que fue el primer sistema digital que ha existido. Morse coincide, es puntos y rayas. Pero eso también va a través de las ondas, entonces. Sí, claro. Pero no necesita cable. No, sí, claro. El cable solamente para activar el transmisor, ¿no? Y este sistema es el sistema más sencillo que existe, porque simplemente con esto yo puedo hablar, porque es un idioma internacional. El Morse es internacional. Internacional. Los mismos signos con las mismas letras. Puedo hablar, yo muchas veces cuento que yo soy capaz, no hablo alemán, no hablo idiomas, pero sí las puedo recibir. O sea, a mí me transmiten en alemán y yo escribo alemán. O sea, porque el idioma Morse es internacional. Entonces, y además, diríamos, no es sencillo de aprender, pero cuando lo sabes es un idioma más. Y después, técnicamente, la modalidad de telegrafía ocupa muy poco espacio en las ondas, ¿no? O sea, es capaz de, solamente a través de una pequeña segmento del espectro radioeléctrico, pues se puede transmitir. Pero, por ejemplo, si ahora yo le digo que tiene que transmitir peligro, ¿cuánto que son puntos, rayas? ¿Cómo? Sí, peligro es P, o sea, es cada letra es un punto o sea, puntos y rayas, que eso es, diríamos, llega un momento en que usted no hace falta, no se puede contar los puntos y las rayas. Pero ahí, si ahora lo escribiera, si usted ahora digo, escriba peligro, ¿cómo sería? Sí. Ya está. Sí. Y hace poco he visto en televisión precisamente un chico joven, había una especie de prueba a ver quién transmitía a través, escribiendo en el teléfono con WhatsApp y un telegrafista, ¿no? E hicieron una prueba a ver quién transmitía un mensaje antes. Y ganó, claro, está claro que... La verdad que sí. También es pero verdad son cosas que al final el Morse y demás, que parece que se ha quedado atrás, pero yo creo que es un sistema de lenguaje que debería enseñarse más. Bueno, de hecho hoy en las comunicaciones, tanto aéreas como marítimas, no se utiliza, porque ya hay satélites, pero sí hay incluso países que mantienen, especialmente el ejército y la marina, porque, como dije antes, es un sistema tan fácil de poner en marcha que, aunque se vayan todos los satélites, se va todo, el Morse sigue siendo... y en el caso, Rafael, después también el tema de ustedes, el hablar algo de idiomas también es fundamental, ¿no? O ahí depende de por dónde quieras ir. Sí, bueno, es fundamental, pero también es verdad que nosotros tenemos ahí un código de letreo, que son de 3 letras, pues donde, por ejemplo, pues cuando yo le digo a alguien el QTH o el QTH, pues entonces ya saben que es el domicilio.
¿sabes? O el QRA, el nombre y tal. Entonces también por eso digo que muchas de las frases van expresadas en códigos internacionales de deletreo, no solo el código de deletreo Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, tal, del alfabeto, sino también luego pues un código que lo utiliza, pues tanto aviación creo que lo utiliza también, Marina, sí. de tres letras, que pues eso conlleva toda una frase, entonces te va abreviando mucho el tema, ¿no? Sobre todo te salva la situación en fonía cuando hablas también, si no sabes el idioma, pues con poco que sepas, pues yo qué sé, decirle, pues my name is Rafael, I spell for you, Romeo, Alfa, Fostro, Alfa, Eco, Lima, utilizando el, entonces ellos se han quedado con el nombre, con lo que te interesa, ¿no? Sí, hay, como decía Rafael, hay un código, bueno, eso está activo, ¿no? Se llama el código Q, que es un sistema de 3 letras, todas empiezan por una Q, y ese, si yo pongo QRA interrogación después, significa le estoy preguntando el nombre, ¿no? Bueno, de todas formas, ustedes tienen EA8, el EA8 ustedes tienen igual, EA8. El prefijo nacional aquí en España es EA8. Vale. Bueno, EA. EA. Después están divididas las comunidades autónomas y por Canarias es distritos. 8. Sí. Canarias es el Nosotros tenemos 9 distritos en España, Ceuta y Melilla es 9 y lo demás 1, 2, 3. Bueno, pues Rafael, Juan, gracias por venir, por explicar un poquito este mundo que yo creo que algún día, diremos yo, algún día vamos a echar de menos todos estos sistemas porque cuando se cae, lo vemos, nos volvemos locos. Se cae el WhatsApp y ya nos volvemos locos. Y hay un sistema que no necesitamos WhatsApp y que se puede hablar con todo el mundo y con muchísimas personas, y sobre todo en el tema de la seguridad, que yo creo que tiene una labor muy importante. Así que gracias por venir. No, gracias a usted por invitarnos y aprovechar también para agradecer y felicitar también, como no, a todos los radioaficionados. Sí, a todos los radioaficionados que nos están escuchando y los que no están escuchando, y sobre todo también a las familias que lo tienen que aguantar, ¿eh? También. No es fácil aguantar un radioaficionado porque se pega muchas, bueno, hay muchas veces que dicen, te tarda más en despedirte que un radioaficionado. Porque claro, esto que te estás despidiendo con uno, el otro te saluda, el otro tal, y cuando te das cuenta, pues estás pegado. Por eso te digo que te sientas por un momentito en el cuarto radio y te puedes pegar toda una tarde y tal. Sí. Después también, para terminar, me gustaría hacer, no llamamiento, pero que la juventud, que esto, porque los jóvenes están demasiado en las nuevas tecnologías, que es normal, pero de vez en cuando deberían, hay facilidades, nosotros pertenecemos a un organismo, o sea, tenemos una asociación a nivel nacional, se llama URE, Unión de Radioaficionados Españoles. Los chicos pueden aprender y además hacerse socio o no socio, pero hay exámenes muy fáciles y tal para que esto siga para adelante. Bueno, pues nada, gracias y nosotros